Hola, hola, pues bueno, mi nombre es Edina Alain Martínez Aguirre y vamos a comenzar. Decidí hacerlo de este modo para poder mostrarles imágenes de esta ponencia. Les agradezco mucho por la invitación y después habrá una sesión de preguntas y respuestas o dudas por si alguien más o si alguien tiene en específico, ¿no? Pues bueno, ah, mi ponencia se llama Gestiones para el archivo Lili. El archivo Lili, como dice su nombre, fue creado, originado por John, quien estamos viendo en este momento, John Lilly Jr. y Colette Lilly. John de nacionalidad americana y Colette francesa. Ambos vivieron y se relacionaron con la cultura huichola por aproximadamente 30 años, de finales de los 60 a comienzos de los 90. Y este archivo, que es muy vasto, que ellos hicieron pues con mucho esfuerzo, este archivo prácticamente ellos decían que lo crearon con el objetivo de rescatar, de perdurar la cultura huichola que sabían que se iba a perder, que eventualmente iba a desaparecer. Entonces registraron de una forma muy obsesiva, junto con otros colaboradores dentro del archivo, junto con John Christian, otro norteamericano que vive en Austin, Texas, y Brian Ray, eh, ellos dos o ellos cuatro, en diferentes viajes junto con otros colaboradores como Fred, que no recuerdo el apellido, Fred Jenkins me parece, uh, pues comenzaron estos viajes a la sierra en Jalisco, específicamente a la comunidad de Las Latas en Jalisco. Y ahí por muchos años iniciaron el registro de la comunidad al paso del tiempo, al paso de todos estos años. El archivo, yo llegué al archivo ya con el paso de los años, cuando ellos ya estaban en Zacatecas en el año 90, yo los conocí por ahí del año 1997 a mis 16 años. Y ellos pues preservaban este material lo más posible, no les interesaba de gran medida difundirlo porque respetaban tanto a la comunidad de Las Latas y a todos sus habitantes, además de que muchos seguían vivos, que les daba miedo de que la gente fuera a invadirlos y a hacer registros, pues, ¿no? Digamos que él es John, esto se filmó o se tomaron estas fotografías en Real de 14, en Wirikuta, y les daba este miedo de cómo pudiera reaccionar la comunidad al darse cuenta de que existía este paraíso que ellos habían descubierto y que habían comenzado a filmar. Al final de todos estos años, el archivo se terminó formando de 10.000 diapositivas, más de 10.000 diapositivas, porque no solo el archivo se compone de las fotografías filmadas en la sierra en Jalisco, en Nayarit, en San Blas y en San Luis Potosí, en Real de 14, el Cerro Quemado, ¿no? Y Wirikuta. Se compone realmente a lo largo de todos estos años de mucho más registros, como el terremoto del 86 en Ciudad de México. Y John y Colette por ahí de los 90 tuvieron un proyecto muy interesante para registrar la sierra en el norte del país para un libro que ellos editaron. Bueno, no editaron ellos, pero en el que ellos trabajaron, pues. El archivo, pues por muchos años fue como una especie de secreto a voces.
hasta que John murió en el 2009 y fue cuando Colette Lily me pidió que trabajara con ella, ¿no? Y poco a poco Colette comenzó a cambiar su mentalidad. El primer lugar al que nos acercamos para el registro del sonido, para el sonido, fue la Fonoteca Nacional, donde me parece que cerca del año 2009, cuando acababa de fallecer John, la Fonoteca Nacional decide sacar una convocatoria para resguardar archivos. Nosotros fuimos de los primeros archivos que entraron al responder a la convocatoria, y de esta manera el archivo entra a la fonoteca, ¿no? Posteriormente, pues nosotros no teníamos las condiciones. Colette tenía una casa en el centro de Zacatecas. Ahí está John en Sierra Leona, Sierra de Leones, bueno, en el Estado de México. Y nosotros no teníamos en la casa la infraestructura para tener el archivo. Entonces, déjenme ver si encuentro algunas fotografías aquí a la mano de algunos de los registros de cómo se encontraban los registros. Aquí está. Entonces, lo que se hizo, teníamos a lo largo de todo este año, ellos habían filmado cerca de 40 horas en material, que era esto, en película de 16, 35 milímetros y en formato Techniscope, que era un formato amplio, y cintas de sonido de carrete. Esta es la cinta de película. Y bueno, cintas de sonido, que no las tengo aquí a la mano. Entonces, lo primero que hicimos fue meter el sonido a la Fonoteca Nacional, y ellos por varios años nos apoyaron y se encargaron de la restauración. Muchos venían con hidrólisis y el sonido venía pues con humedad, entonces nos apoyaron en el resguardo en estas instalaciones. La película ha sido una historia completamente distinta. La película, pocos años después del 2009, intentamos ingresarla a los archivos de la Cineteca de la Filmoteca de la UNAM. Pero, aunque tuvimos una respuesta positiva al comienzo de las gestiones, se gestionó y de hecho se llevó todo este archivo que están viendo de diversas cajas, se llevaron a la UNAM, a la Cineteca, y estuvo por varios meses en la antesala de bóveda. Cuando nosotros no vimos que el material pudiera ingresar de forma pronta, nos comenzó a preocupar que estuviera ahí, ¿no? Sin un ingreso considerable. Todo este material que se está viendo es copia de trabajo, no termina siendo el material original que se encontraba en unas bóvedas en Los Ángeles. Y decidimos regresar el material y resguardarlo con nosotros por mucho tiempo, ¿no? Hasta hace un año, del 2009 al 2019, o comienzos de este año 2020, no recuerdo bien, la Cineteca, a través de hecho de la Fonoteca Nacional, al cambio de esta administración y esta nueva administración en la Fonoteca Nacional, se retoma el tema prácticamente para poder seguir digitalizando cintas. Se nos entregó a lo largo de todos estos años alrededor de unas 400 cintas de los 800 carretes que se tienen en bóveda, y mucho de este material está en acceso al público en la Ciudad de México, en la Fonoteca. Pero en recientes fechas, hace un año, se retoma el tema y es la directora general de la Fonoteca Nacional quien nos impulsa a ingresar los materiales a la Cineteca. Ya lo habíamos intentado nosotros, yo había intentado que metiéramos el material a la Cineteca, pero no existía un programa especializado para esto.
existía un programa de donaciones, prácticamente de donaciones. Colette siempre tuvo en la cabeza que no se quería donar, que había que lograr una gestión para donde siguiéramos siendo dueños del material prácticamente, ¿no? Entonces, después de todos estos años y con la gestión de la dirección de la Fonoteca Nacional, logramos meter a archivo, a bodega, todos los originales que se trajeron de Los Ángeles, los originales, junto con un material de la familia Lilly en particular, un material exclusivo de la familia Lilly, y pudimos ingresar todo ese material a la Cineteca prácticamente, ¿no? Déjenme ver si encuentro, bueno, pues para seguirles ilustrando un poquito de esto. ¿Qué he encontrado a lo largo de todos estos años y de estas gestiones? Las fotografías, que son 10,000 diapositivas, hemos encontrado muy buena disposición con Pedro Valtierra, y igual gracias a las gestiones de la Fonoteca Nacional, de este interés renovado por el archivo en el cambio de la gestión, gracias a con la colaboración de Pedro Valtierra, las 10,000 diapositivas están por entrar a la Fototeca de Zacatecas. Entonces, de esta manera, el sonido, la película y la fotografía van a encontrar un espacio en bóveda para que pueda ser preservado y sobre todo catalogado, ¿no? Y digitalizado con la manera correcta. No, ¿cuál es mi reflexión a lo largo de todos estos años y de este proceso tan complicado? Que no existe una dependencia que sea capaz de admitir un archivo tan complejo como el archivo Lilly. No es un archivo único, existen otros casos de archivos similares, pero no existe un archivo que tenga la capacidad de albergar en su propia administración, en su propia bóveda, sonido, imagen y fotografía y documentos, que también en el caso del archivo Lilly existían documentos como son los diarios de Colette, ¿no? La Fonoteca ha hecho el esfuerzo de vincular y de unir las diversas dependencias para que esto pueda suceder, pero esto pasó mucho tiempo para que llegara a esta administración una persona que viera el valor que tiene el archivo y que ellos buscaran gestionar, postular el archivo Lilly como patrimonio de acervos del mundo frente a la UNESCO, y esto hace que estas diferentes dependencias se integren a apoyarnos, ¿no? Pero no existe una sola dependencia, ¿no? Y no solo que no exista una sola dependencia para albergar todos estos materiales, sino que no existen las condiciones para que uno los albergue, no en el sentido técnico, sino administrativo, porque muchos quieren que sea a través de donaciones, ¿no? Estamos viendo algunas carpetas de lo que fueron las selecciones de algunas exposiciones que se tuvieron en el Centro de la Imagen en Ciudad de México. Todo esto antes de que Colette muriera. Colette falleció me parece ya hace 3 años, y se pudo trabajar con todas estas diversas museos en Chicago, en México, para lograr diversas exposiciones. Colette poco a poco se fue abriendo a que pudiéramos mostrar el material, y parte de eso fue un libro que se llama Aquellos Tiempos, en el que trabajamos y que pues está en el Museo Zacatecano prácticamente, que también forma parte del trabajo de estas gestiones de preservación, donde pues hay una bóveda, hay un grupo de salas dedicado exclusivamente a las fotografías y al trabajo de los Lilly.
Pero pues para ir concluyendo, no solo mostrarles parte de la extensa, ¿no?, del valor del archivo, sino entrar un poco en esta reflexión que sería que no existen dependencias o que no existen programas completos pues para un archivo, ¿no? Y donde también no le exijan a uno la donación, porque existen lugares, existen dependencias, pero le piden a uno una donación de los materiales. Nosotros nunca quisimos donar el material. Afortunadamente se logró. Ahí está Johnny Colette vestido como huicholes en una foto que no le gustaba a Colette porque no le gustaba vestirse de huichol o huichárica. Pues realmente esa ha sido la reflexión y un poco la cierta frustración. Se ha requerido de mucho tiempo, se requiere de mucho tiempo, de mucha paciencia para poder poco a poco ir colocando los materiales en los lugares correctos, en las dependencias correctas y en las condiciones correctas. Y aún queda muchísimo trabajo por hacer sin fondos y sin apoyos y sin respaldos institucionales de nadie como particular, moviéndose y llevando los materiales a diversos, ¿no?, con diversas personas e instituciones. Entonces todo eso dificulta realmente la labor de la preservación de un archivo, ¿no? Y digo, yo estoy abierto a exponer piezas. Tampoco es una labor, y menos en estos tiempos, tan sencilla de exponer en museos, etcétera. Pero estamos abiertos, ¿no? Creo que habrá colaboraciones muy interesantes con la Fototeca Nacional, la Fonoteca y la Cineteca, con quien comenzábamos a trabajar y a tener ya iniciativas. Se había ya comenzado a digitalizar en 4K, en 2K, en una resolución alta el material original en la Cineteca Nacional, ¿no? Y es un proyecto pues realmente muy grande que requiere de un grupo de gente muy amplio y que requiere de la participación de diversas dependencias y de las diversas gestiones, que todo sería más fácil siempre y cuando estuviera dentro de una casa, ¿no?, de la misma dependencia, de la misma, pues prácticamente administrado por la misma persona, pero ha sido así a través de diversos hacerlo aquí en México, ¿no? Y nosotros, me he esforzado, siempre pienso en Colette, a quien le debo mucho, y a John. Yo siempre he pensado en que el archivo se quede en México, ¿no? Que hay que buscar la manera en que este archivo, que es patrimonio de México, de los investigadores, de los mexicanos, de los huicháricas, de los huicholes, se quede en México y que sea, que sea un objeto de estudio por sus imágenes, o de contemplación por la belleza de sus imágenes, de su sonido, de su registro y de sus imágenes filmadas, pues, de ceremonias que incluso que han cambiado con el paso del tiempo. Pues un archivo es el testimonio del paso del tiempo, y un archivo congela un periodo de tiempo específico, y este periodo de tiempo que está en el archivo Lili es un periodo de cerca de 30 años que no se va a volver a repetir, donde se muestra la cultura huichola de una manera como hoy en día no está. Y pueden haber otros registros de otros investigadores, de otras personas importantes, pero yo estoy convencido que el archivo Lili es uno de los registros más completos que existen sobre el tema, por todos por lo que contiene: imagen, sonido y imagen fija, imagen en movimiento, película, pues, ¿no? Y bueno, les agradezco mucho. Sé que es muy breve el tiempo, hay que dejar unos minutos para las preguntas y respuestas. Les agradezco mucho el espacio, y pues esa es mi reflexión de la búsqueda interinstitucional para lograr o buscar solo el primer paso de almacenaje, y aún nos queda, ojalá me alcance la vida, para iniciar un proceso de clasificación, de organización, ¿no? Y de estar ahí cuando las dependencias comiencen a apoyar
comiencen a hacer esta labor tan amplia que tienen que hacer de clasificación y organización de los materiales, porque uno solo no puede, ¿no? Es un trabajo muy amplio y uno se queda solo prácticamente, ¿no? A pesar de tener el apoyo de Humberto Fernández en Conservación Humana y de la gente de las dependencias, pues sí, en cierta manera uno necesita o quiere delegar responsabilidades sobre el trabajo, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? Hacerlo lo mejor posible. Bueno, muchas gracias por su atención.